Donald Trump es un sujeto que llama la atención por muchas personas, es admirado, pero por otros es odiado. Entonces, saber cómo es su personalidad y qué estudios se han hecho y qué análisis acerca de su comportamiento siempre será interesante porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro país, cómo nos va a impactar, qué es lo que nos va a suceder en los próximos meses, porque pues las elecciones ya están en curso en Estados Unidos y creo que conviene poner atención a ello. ¿Por qué somos como somos? Yo les he comentado en algunas ocasiones acerca de esto, porque es muy relevante que nosotros tomemos en consideración lo que nos ocurre, ¿sí? O lo que estamos haciendo en familia. A veces pareciera que, pues no va a ser tan relevante lo que pueda pasar, que en ciertas circunstancias, pero no, siempre va a ser relevante. Y desde el momento cero hasta los 25 o 30 años es cuando se hace la configuración, es decir, la maduración de nuestro cerebro. Y fíjense que pasamos por todas estas etapas, lo que nos implantan en nuestra familia, las frases, las expresiones. Hay ocasiones que decimos, ¿cómo es posible? Me parezco a mi papá, a mi mamá, yo no me quería parecer a ellos, pero esto nos pasa. Y en el caso de Donald Trump, pues, no es la excepción. O sea, él viene de una familia muy compleja. Y en esa situación, nosotros podemos mencionar algunas cosas y lo voy a leer, que Mary cuenta en su libro, porque ella habla de maltrato, habla ella es psicóloga clínica. Entonces, en su libro, publicado en el 2020, por si lo quiere leer, ella habla de cómo su familia creó al hombre más peligroso del mundo, a Donald Trump, donde describe cómo su madre, la abuela de Mary, se centraba en sí misma. Eso pasa, las familias se van disociando. Entonces se centraba en sí misma y estaba ausente la mayor parte del tiempo. Cuando en las familias tienen mucho dinero, nos encontramos con un gran abandono y cualquiera diría que por que nosotros estamos en un mundo de privilegio económico, no nos garantiza estar en un mundo de privilegio emocional o de un privilegio afectivo. No existe, no necesariamente. Entonces, como estaba muy ausente la mayor parte del tiempo y sobre todo por la relación que tenía con Fred, con el padre de Donald, que carecía según lo describe Mary en su libro, tenía pues ausencia de empatía y de cercanía o de mostrar alguna emoción. Pero hay que recordar que a él también le había tocado la parte de la guerra. Entonces, ahí sí sobrevive el más fuerte, porque esa es la ley, ¿no? ¿Y qué pasó? No le deja a Trump otro modelo a seguir más que el de no mostrar vulnerabilidad, tampoco empatía y cero reciprocidad, porque Donald está acostumbrado a todos para acá y poco para allá, ¿no? En ese entorno, pues, ¿qué rasgos son los que se privilegian? La fuerza, la fortaleza, el arrojo, el no dejarse. Entonces, eso es lo que va sucediendo. Y los niños, bueno, todas las niñas y los niños van tratando de ganarse la aprobación del padre o de la madre, quien sea la figura fuerte, cosa que pues no sucede porque para el padre nunca es suficiente. Y eso todavía lo vemos en muchas familias. Por más que se esfuerce el hijo o la hija, el padre siempre dice, vamos, ok, sacaste 9, pero pudiste sacar 10. Entonces, eso deja esos excesos en el maltrato, dejan consecuencias a nivel mental. Y también en la configuración neuronal. Muchas veces nosotros decimos, queremos cambiar, pero no es fácil. En este caso, las dinámicas familiares y los malos tratos, los excesos, siempre van a tener profundas consecuencias en nuestra mente, siempre, y la de Donald Trump no ha sido la excepción. Y mucha gente lo ha constatado, ¿no? Estos factores juegan un papel crucial en la formación de nuestra personalidad y comportamiento, también en nuestros deterioros mentales, en nuestros trastornos. Muchos de nosotros tenemos trastornos y no siempre los tenemos perfectamente identificados. Pero bueno, vamos a acercarnos un poquito más al perfil de Donald Trump en cuanto a cómo funciona su personalidad, porque fíjense que en el caso de Donald Trump podemos observar que dice su sobrina que él es muy parecido a cuando tenía 3 años, es incapaz de crecer, de aprender o evolucionar,
que lo pueden observar en la parte baja de aquí de la diapositiva. Y eso es cierto. Seguimos siendo niños cuando no encontramos la aprobación de nuestros padres, no crecemos, no nos desarrollamos como adultos, entonces todo el tiempo es juego y esto es mío, es el niño que te quita el balón, ¿no? No tan solo lo comenta Mari, sino que ha habido otras personas que han investigado al respecto. ¿De qué podemos hablar? Si yo lo evaluara con el perfil Neurotest, me encontraría un perfil más o menos así, donde podemos observar que en la parte lógica, por ejemplo, aquí, en esta parte, nosotros, en esta parte, vemos que es un estilo lógico muy alto, cuyo enfoque está sí en el objetivo y en el resultado, si es que estuviera un poquito más abajo, ¿no? Pero aquí su enfoque es el dinero y estilo de vida. Lo positivo que tiene es que van a lograr objetivos extraordinarios si son inteligentes o si están en las condiciones pues adecuadas para que esto pase. Lo negativo es que se vuelven autoritarios e impositivos y su mayor miedo es perder el poder personal. Entonces, cuando está en competencia, siempre van a tratar de, sí, como dicen aquí, que es el que no, si no gana, arrebata. Por otro lado, tiene un perfil creativo alto. El otro estilo es muy alto, que eso lo lleva a la innovación, a arriesgarse. Su enfoque está en transformar las cosas, transformar el mundo. Pero sí, esto no me garantiza inteligencia, esto me garantiza personalidad, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que él hace, pues sí, busca en su discurso, está buscando transformar el mundo y en positivo puede llegar a resolver problemas muy complejos y muy difíciles si es inteligente. Si no, bueno, se rodeará de gente inteligente. En negativo es dispersión, ocurrencias y arrojo, entonces pierden, por ejemplo, pierden mucho dinero, son temerarios, etcétera. Entonces, ese es el perfil de Donald Trump. Por eso es que no tiene mucha empatía. ¿Y la empatía se aprende? Sí, claro que sí, porque tenemos células espejo, tenemos también plasticidad neuronal y todo eso lo aprendemos en el medio donde nos desenvolvemos. Entonces, ¿cuál es el mayor miedo? Es perder su libertad. Ustedes seguramente se dieron cuenta cuántos juicios, cuántos volvemos. Entonces, esos tiene abiertos y se va a proteger. ¿Por qué? Porque tiene las relaciones, tiene el dinero, tiene los abogados, entonces nos protegen hasta el máximo posible. Por otro lado, que tiene una baja estructura. ¿Y por qué digo baja estructura? Analizando los comportamientos y como si él hubiera contestado la prueba, es que voy contestando la prueba para saber qué me resulta y entonces un alto estructural va a tener un enfoque hacia el rigor y hacia la impecabilidad, cosa que en él no pasa. En positivo sería planear, ordenar y cumplir, cosa que en él no pasa. O sea, lo que planea lo rompe y lo rompe porque su creativo es muy alto, sería un perfil antagónico. Lo negativo es que tiene una resistencia al cambio, en este caso no. Pueden cambiar de humor, pueden cambiar de decisión de un momento a otro y cuando tienen, pues se convierten en la máxima autoridad de un país y del país que se considera el más poderoso del mundo, por supuesto que le aparecen todos esos rasgos de arrogancia de manera, digamos, natural o una persona normal, eso pasaría. Pero en el caso de Trump, no es una persona normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mayor miedo en eso? Es perder el control, cosa que a Donald no le pasa. Él no tiene miedo a perder el control, él es imprudente, saca sus exabruptos sin mayor problema. Y en la parte de gestión, que sería la parte relacional, él es muy malo en las relaciones. Lo podemos ver en el número de parejas que ha tenido, las esposas, cómo han terminado esas relaciones. ¿Qué termina haciendo? Pues todo lo va arreglando con dinero, ¿no? Porque aún y cuando él ha perdido mucho, sigue teniendo demasiado dinero. Entonces, el enfoque de estas personas con alto nivel de relación tendrían compasión, mostrarían, por ejemplo, la importancia del bienestar hacia las personas. Él nunca habla del bienestar de las personas. Dice, vamos a ver, ser América grandiosa otra vez, ¿no? Entonces, son muchos sueños, muchas ilusiones, que eso lo da un pensamiento creativo altísimo. Entonces, siempre piensa en cosas máximas, en cosas escandalosas o muy superiores.
Por eso lo consideran un outsider, porque este rompe con todos los esquemas. ¿Es disruptivo? Claro que sí, es muy disruptivo. Entonces, fíjense que va a ver por los demás. Si tuviera alto el relacional, él podría ver por los demás, cosa que no sucede con Donald Trump. Él ve por sí mismo, que es el alto lógico. Y en el modo negativo se entrarían al chantaje y eso. Él lo sabe manejar muy bien, el chantaje, pero no, vamos, no de manera afectiva. Él maneja el chantaje por imposición. O sea, que le gusta generar miedo en las personas. Nada más hay que recordar, les vamos a poner aranceles y vamos a construir la muralla, el muro, y entonces lo tiene que pagar México, ¿no? Entonces le gusta encender porque son así, son muy incendiarios porque no tienen una autorregulación. Entonces, el mayor miedo es no ser reconocidos, pero en el caso de él, busca el reconocimiento no porque lo quieran, sino busca el reconocimiento porque tiene mucho dinero, porque es disruptivo, porque la gente lo admira. Y hay mucha gente que admira a los disruptivos, por supuesto que sí. Pero, ¿qué sucede con Donald Trump como empresario? Donald Trump como empresario es un verdadero desastre. Incluso algunos periodistas dicen que si Trump no es un exitoso hombre de negocios, solamente es un heredero rico. Aquí está el National Journal, es quien lo menciona. Y, y sí, porque él ha perdido mucho, mucho dinero. Y aquí me voy a permitir leerles algunas cosas que me parecen muy relevantes eh, con sus desastres como empresario. Por ejemplo, vamos a ver por qué él es un desastre como empresario. Por un lado, vemos que las empresas que se han declarado en bancarrota, vean nada más en el 91, 92, 92, 2004, 2009, tiene muchas empresas. El Trump Taj Mahal, en el 91, uno de sus proyectos de casino más ambiciosos en el Atlantic City, enfrentó serios problemas financieros poco después de abrir. ¿Qué quiere decir? Que consigue créditos y después no los paga, etcétera. El Trump Castle del 92, otro casino de Atlantic City, no pudo cumplir con sus obligaciones de deuda. El Plaza Hotel también sucumbió a los problemas financieros. El Trump Hotel and Casino Resort en el 2004, la compañía matriz de varios de sus casinos, acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras. Es decir, me declaro en quiebra, no voy a pagar o me voy con amparos y amparos y amparos. Trump Entertainment Resort en el 2009, este conglomerado, que gestionaba varios de sus casinos, también enfrentó dificultades durante la crisis financiera. Entonces, la realidad sobre la fortuna de Trump es incierta porque él afirma que tiene más de 10 mil millones de dólares, pero nadie lo puede comprobar. Tiene demasiadas deudas y bueno, Forbes calcula una fortuna de 4 mil millones, mientras que Bloomberg estima 2.900 millones. ¿A quién le creemos? Es muy difícil decidir a quién le vamos a creer, ¿no? Como coautora ha publicado una gran variedad de libros, donde en realidad él no escribe los libros, sino consigue a alguien que los escriba para él y que hablen sobre sus grandiosidades y demás. Esto lo coloca como un perfil de personalidad súper egocéntrico, arrogante, etcétera. Todo el tiempo está hablando de que él es lo máximo. Eh, Él, por ejemplo, abrió la Universidad de Trump, la Trump University, que abrió sus puertas y de pronto en el 2010, bueno, la tuvo que cerrar debido a múltiples demandas porque nunca tuvo un registro para emitir títulos académicos, nunca lo tuvo, entonces fue multado. Fíjense cómo se va ligando esta parte de los negocios, pero también con mentiras, también engañando a la gente, defraudando. ¿Dónde lo habrá aprendido? Pues en casa, ¿verdad? En casa aprendió eso de su papá. Cuando anunció, por ejemplo, su entrada en la campaña, él afirmó que había ganado 362 millones de dólares en 2014. Pero un periodista de la revista Fortune, Sean Tolley, él, que es un experto investigador incluso en los intríngulis del Vaticano, de las riquezas del Vaticano, él afirmó que Trump sería más rico si no hiciera absolutamente nada, porque todo lo que, o sea, muchas de las cosas que toca las destruye, pero es tanta la fortuna que dejó su padre que, pues de alguna manera,
pues lo va protegiendo, eso le permite jugar con todas esas situaciones. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que les decía, si ustedes ven aquí, esta parte estructural tiene que ver con el rol de administración que un empresario, que un nivel de mando en una empresa tendría que ejercer el rol de administración. No significa que haga toda la contabilidad, entonces no, sino que cuide la impecabilidad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de las obligaciones con sus empleados, etcétera. Y la otra es que mantenga un ambiente, por ejemplo, en la parte de gestión, que mantenga un ambiente amable, agradable, de bienestar en sus empresas. Y la gente no lo vive así. Lo admira, sí, porque siempre les decía yo, esos perfiles, mucha gente tiende a admirarlos, pero mucha gente lo sufre y mucha gente le renuncia. Entonces, en cuanto a la gobernanza para sus negocios, Trump deja mucho que desear, es incompetente en cuanto a la administración, pero también es incompetente en cuanto a las relaciones. Pero no, yo creo que mucha gente se lo podría decir, sin embargo, no los escucha. Entonces, en cuanto al liderazgo, ¿qué nos encontramos? Un liderazgo autoritario, es un personaje temerario, y fíjense una cosa muy importante, no tan solo en su infancia adquirió esta manera de hablar, esa manera humillante de hablar, porque él lo vivió, sino las expresiones que son muy conocidas de Donald Trump, como por ejemplo You're Fired, Make America Great Again, etcétera. Todas estas que la mayoría de la gente se las ha oído y que se enciende cuando están en los mítines. Bueno, pues cuando dice quién va a construir el muro y quién lo va a pagar, vamos a ver cómo es que lo maneja. You're fired. 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 Build that wall. Who's going to pay for the wall? 100%. By the way, 100% say these words to you tonight. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe. Yo no sé si a ustedes les ocurre o les ocurrió, pero por lo menos a mí sí me pasó que cuando yo oigo que repite tanto you fired, you fired, you fired, estás despedido, más allá de los gritos que algunas personas hicieron durante ese reality show, a mí lo que me pasa cuando yo lo oigo hablar, no sé, me produce un dolor de estómago. Es que es impresionante. Yo creo que Melania Trump y sus hijos están súper acostumbrados a eso, ya no, pues, o se disocian mentalmente porque es muy fuerte la manera en que él se maneja. Entonces, y bueno, ¿qué se esperaba como presidente? Pues como presidente, otro desastre, porque Donald Trump cometió errores muy, muy fuertes por los cuales no fue reelecto. Ese gran outsider no fue reelecto. Por ejemplo, tuvo una caótica gestión en la pandemia del coronavirus, estuvo en contra de las medidas que dictaba tanto la Organización Mundial de la Salud como lo que le decían sus especialistas, recomendaba remedios que nada que ver, ¿verdad? Y entonces ponía, de alguna forma, por ser figuras públicas tan importantes, pues van poniendo en riesgo a la población. Él logró tener una economía mixta y alcanzó en un determinado momento, se veía muy bien, pero la pandemia los vino a arrasar y ya no le dio. Entonces empezó a haber desempleo, empezó a la gente a quejarse por falta de recursos. Ustedes recordarán que era lo que pasaba, la gente no tenía para comer, etcétera. Entonces, la situación fue muy, muy difícil en Estados Unidos. Yo me acuerdo, fui a San Diego y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque mucha gente, más allá de que creyera o no en el cubrebocas, mucha gente no lo usaba, la gente se contagiaba más. Fue uno de los países que tuvo muchísimas muertes por la pandemia. Entonces, eso, de alguna manera, pues se lo cobró la población, ¿no? Y luego la percepción pública negativa empezó a crecer muchísimo para Donald Trump. Tuvo renuncias de sus funcionarios, los cuales estuvieron dando declaraciones, obviamente, más o menos acerca de cómo era la relación, lo difícil que era trabajar con él.
el permanente ataque a los medios, descalificándolos por todo. Entonces, cuando lo invitaban a entrevistas, muy aguerrido, y hasta insultaba a los mismos entrevistadores. Entonces, estos perfiles tienden a excederse. Es como no tener miedo de nada, ¿no? El racismo, por ejemplo, se presentaron muchos casos de brutalidad policial y lejos de ser un poco empático, porque les digo que no es que no quiera, es que no puede ser empático, bueno, eso no lo considero relevante y no tan solo eso, sino que a veces algunas personas les llamaba cobardes, a los que habían estado durante las guerras de Vietnam y todo esto, que se quejaban de ciertas cosas, les decía cobardes. La desinformación y falsedades frecuentes acerca de su fortuna, de las cosas que decía y luego las cambiaba, los conflictos de interés, porque empezó a contratar también a sus propias empresas para eventos de la Casa Blanca. Entonces, él generó una verdadera polarización social por cuestiones clasistas y racistas. Eso encendió muchísimo a los jóvenes. Él, de alguna manera, pues, siempre ha apoyado este asunto de la industria del armamento, que la gente pueda tener armas en casa, y ve cómo después de su periodo se ha desencadenado una serie de ataques masivos en las escuelas y todo esto que ha sido terrible. ¿Es culpa solo de Donald Trump? No, por supuesto que no, pero es una sociedad muy en decadencia y que en su periodo no hizo absolutamente nada, o por lo menos no se conoce, para disminuir la adicción, para atender a todo este grupo de personas que están adictas al fentanilo, a la heroína y a otras sustancias. Entonces, pues bueno, con todo y eso, va nuevamente. ¿Por qué no? Porque estos perfiles son muy aguerridos, no se quedan con caras. Yo les decía, ya viendo el perfil completo, este perfil no se rinde, va a regresar. Aunque haya hecho las cosas mal, va a regresar y va a regresar. Guardando las debidas proporciones, hagan de cuenta que es un Alito Moreno, ¿no? Que no le importa lo que se diga ni nada, va por lo mismo y por lo mismo. No importa que cuántas cosas les cachen. Conductas muy evidentes. Él miente, ya lo vimos, acosa, ofende fácilmente, es muy extravagante, es reactivo, es taimado, es decir, es mañoso, ¿no? Es explotador de su propio nombre, él tiene la marca, su nombre es una marca registrada y tiene una gran cantidad de productos. Y como tiene muchos seguidores, por supuesto que eso le genera ingresos, porque siempre estos perfiles, les digo que son muy admirados por una determinada población, porque eso sí genera como un aspiracionismo. Aspirar es una cosa y aspiracionismo es otra. Aspirar es el deseo de crecer, de avanzar, y aspiracionismo no es creer que perteneces a un determinado nivel social y entonces te endeudas, gastas porque quieres participar. Como dicen algunas personas, se miente por convivir, se miente en lo que se dice y se miente en la forma de vida. Entonces, su nombre lo tiene registrado como una marca comercial. Ahora, por otro lado, pues en la familia aprendió a ser tramposo, a ser descarado, aunque le reclamen ciertas cosas, siempre se va a defender y va a atacar. ¿Cómo se defiende? Atacando, porque eso fue lo que aprendió. Entonces, les decía yo, es burlón, es imprudente, temerario, etcétera. Fíjense, aparte del perfil de Hitler, uno de los perfiles más estudiados es el de Donald Trump. En mi búsqueda para prepararles este contenido, me encontré con que más de 70,000 profesionales de la salud mental firmaron una petición advirtiendo sobre la peligrosidad del potencial de Donald Trump. Entonces, ¿cómo es esto? Se hacen diagnósticos por observación. Cuando nosotros vemos todas las conductas que él tiene, por supuesto las vinculamos o las contrastamos con el manual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que tenemos manuales el 5, el 4, ahorita ya está la versión 6. Entonces, nosotros ahí podemos identificar esas conductas y hay ciertos criterios para evaluar, decir, esto sí se presenta, esto sí se presenta, esto sí. Entonces, esta persona podemos concluir o podemos inferir que tiene este tipo de trastorno. Y de todos esos estudios, nada más vean los trastornos de personalidad que consistentemente han encontrado los especialistas, tanto psiquiatras, psicólogos,
Opinadores, sí, pero los opinadores lo comparten. A mí lo que me llamó la atención es la cantidad de especialistas en salud mental, que les digo, son médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos que han hecho esos estudios. Y yo me fui a revisar el manual de diagnóstico para ver las conductas, para no decir, pues sí, también lo hicieron. Sí me gusta checar, porque cuando atiendo a algunos pacientes, no siempre los voy a resolver yo, sino que los puedo canalizar con un psiquiatra, pero consulto estos manuales que son referencia. No siempre hay que irnos por todo eso, sino también hay que aplicar otra serie de pruebas. Entonces, aquí la mayoría coinciden, y en la mayoría estoy de acuerdo, el perfil del trastorno de narcisismo, el antisocial, el paranoide y la mitomanía, por decirlo menos. Entonces, fíjense, es muy interesante que nosotros seamos capaces de darnos cuenta ante quién estamos, ¿no? No es fácil hacer esto. ¿Y qué viene a pasar con esto del atentado? No tan solo él hoy se considera un elegido por Dios o elegido de Dios, sino que algunas expresiones religiosas lo están considerando así. ¿Qué va a pasar? Pues empieza a trabajar con esa idea, y esta fotografía que le dio la vuelta al mundo, pues que ocurrió en el meeting que hizo en Pensilvania. Bueno, pues esa es la foto que, es el cuadro que necesitaba Donald Trump. ¿Le va a pegar ahora con Kamala Harris? Sí, porque hay un contraste muy fuerte. Ya no es un hombre contra un hombre, ya no es Donald Trump con esa fuerza y ese estilo aguerrido que tiene, ese estilo temerario que tiene contra un Biden apagado, etcétera. No, ahorita va contra una mujer, y además una mujer de color. Entonces eso va a estar interesante, y fíjense que no hay que perder de vista que es de alguna manera muy interesante que nosotros pongamos atención a estos detalles. ¿Por qué? Porque nos va a impactar en México, por supuesto, pues si somos los vecinos. ¿Quién queremos que gane? Pues si a mí me preguntan quién quiero que gane, me parecería mejor Kamala Harris, porque puede tener una mejor relación con Claudia, con una persona, digamos, que tiene sus historias y tiene sus asegúnes, que ya les contaré, pero es muy distinta la tensión, la tensión emocional con la que se maneja, porque casi todo el tiempo tiene uno que estar ahí bateando. Yo sé que muchas personas, por ejemplo, han criticado a López Obrador por la manera en que le responde a una persona con tantos trastornos. Si tú te enfrentas a él, si tú quieres golpearlo, es un error muy grande. Entonces, no significa que no le marques límites, pero estarte peleando con esa persona, estarlo confrontando, no, hombre, le estás echando leña al fuego. Claudia, creo que si quedara Donald Trump, lo va a poder manejar de la misma manera. Además, ya tiene el ejemplo de López Obrador, y ella ya tiene un carácter fuerte, tiene un carácter determinante, pero no es confrontadora. Entonces, eso es, digamos, que pudiera ser muy interesante, muy útil. Pues bueno, eso quería platicar con ustedes, eso les quería compartir. Espero que les guste, que si les gusta, pues denle like y compártanlo, coméntenlo, úsenlo, porque es para ustedes. Pero vale la pena entender qué cosa les pasa en la cabeza a nuestros gobernantes. Y fíjense, después de pasarles ese video, 2 o 3 veces que lo vi cuando estaba haciendo el corte, porque eran más veces de You Fire, de verdad, el estómago se me revuelve un poco. Pero bueno, ya se los compartí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.